Muy buenos días. ¿Recuerdas que ayer hablábamos de la importancia de ser discípulo antes de ser apóstol o incluso seguir siendo discípulo cuando somos apóstoles, cuando somos enviados, cuando tenemos una misión? Y recuerdas que también ayer decíamos que era muy importante saber y entender que todos nosotros estamos llamados a ser discípulos porque todos nosotros tenemos una misión. Y el Evangelio el día de hoy nos habla precisamente de algunos consejos que Jesús da a sus apóstoles a la hora de realizar la misión. Claro, de una manera radical pudiéramos aplicárselos a ellos, pero sin dudarlo, también de una manera análoga lo podemos aplicar a nuestro diario vivir sin importar cuál es tu estilo de vida o cuál es tu vocación concreta. Tú tienes una misión y estos consejos también los puedes aplicar para tu vida. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. ¿Qué consejos? A veces parece que suena un poco extraño. No lleven dinero, no lleven 2 túnicas, lleven solamente un par de sandalias. Y cuando me toca a mí moverme de parroquia, como sucedió que ahora estoy en una parroquia nueva, cuando veía la camioneta llena de cosas decía: lo bueno es que Jesús nos recomendó solamente cargar una túnica, un par de sandalias, donde nos hubiera dicho: carguen todo lo que puedan. Yo creo que tardaríamos más tiempo moviéndonos en camiones de mudanza que en la misma misión. Pero no se trata de vivirlo radicalmente. Creo que el día de hoy todo mundo va a estar de acuerdo que para hacer una misión necesitas incluso un celular, una computadora, necesitas más de un cambio de ropa. Pero lo que hay en el fondo en esas instrucciones es depender de Dios. Completamente confiar en Dios. Nunca confiar en los bienes materiales como si fueran necesarios o indispensables para la misión. No, no lo es. Lo que es necesario es sabernos que somos enviados. Y así empieza el texto: los envió. Y es importante que esto nosotros lo entendamos, porque cualquiera que sea tu misión, tienes que saber que eres enviado. No eres porque se te ocurrió. Bueno, espero que no sea el caso. Cuando una ocasión una mamá me preguntó, estaba con sus hijos, era evidente que la señora quería que uno de sus hijos fuera seminarista o entrar al seminario para que se ordenara sacerdote. Era más el deseo de la mamá, yo creo, que del hijo. Ya me había dado cuenta de eso por muchos comentarios. Y en una cena estaba toda la familia y me habían invitado. Y me dice la señora, más bien le dice la señora al hijo:
no digo el nombre, pero le dice al muchacho, algo le querías preguntar al padre, aprovecha que lo tienes aquí, que el padre no está tan ocupado y no hay tanta gente rodeándolo. Y el muchacho así como que muy a fuerza, pero muy educado, me dice, padre, ¿qué me recomendaría si yo quisiera entrar al seminario? Yo le dije, ¿qué no se te ocurra? Y la señora nada más volteó a verme. Casi puedo escuchar que suelta los cubiertos y caen al plato. Y yo bien tranquilo. Y el niño se quedó callado. Y la señora dice, ¿cómo? Y le digo, sí, que no se le ocurra, que no entre al seminario. Si no es llamado por Dios, si no tiene la vocación, que no entre. Que no se le ocurra ponerse nunca una sotana si no tiene la vocación. Y ya se me quedaron viendo como tratando de asimilar y entender mi punto. Si no tienes un llamado de Dios, si tú no eres enviado, no lo hagas. Así de sencillo. Y lo mismo te lo puedo decir para cada área de tu vida. Si no estás enamorado, no te cases. Si no amas a esa mujer o a ese joven, no te cases solamente por quedarte solterón o por miedo a quedarte solterón y eso. No lo hagas, no lo hagas. Si no eres enviado, no lo hagas. Vas a sufrir muchísimo más casado con alguien que no amas. Vas a sufrir demasiado si entras al seminario y no fuiste llamado. Por eso el primer consejo es de que nosotros sepamos que somos enviados. Porque si tú eres enviado, si tú sabes que eres enviado, nada te va a detener. Es que el problema del día de hoy, creo que nos movemos más por nuestros intereses, por lo que yo quiero, por lo que pienso que es lo mejor. Y se nos olvida que hay un plan maestro. Se nos olvida que es Dios quien nos envía. Una vez una muchacha que me dijo, padre, pues yo quiero casarme, así que estoy buscando novio ya. Y le dije, sí, ¿a qué supermercado estás yendo? Porque no se trata de buscar. No se trata de ponerte un letrero y decir, estoy disponible, estoy buscando novio. No. Tienes que tener actitudes, por supuesto, un corazón abierto. Tienes que estar atenta para ver las señales. Pero no se trata de buscar un novio como si se buscara en un supermercado o en una revista. Estoy buscando novio. ¿Qué es eso? Es una vocación. Y cuando eres enviado, cuando sientes que eres enviado, que esa persona ha sido enviada a tu vida, serás capaz de confiar absolutamente en Dios, aunque el camino sea difícil. Y lo es. En otros momentos ya he explicado lo que significa detalladamente las sandalias, la túnica, el dinero, incluso lo que significa sacudirse el polvo de los pies, lo que significa el saludo. No repito esas ideas porque ya las he repetido en otras ocasiones. Puedes ver las otras reflexiones que tienen este texto bíblico. Lo que el día de hoy quiero poner el énfasis es en que somos enviados. Y cuando tú eres enviado y sabes que eres enviado, nada te detiene porque confías en quien te envió. Y esto está muy ligado al evangelio de ayer, porque el ser apóstol no te quita el ser discípulo. No son tus logros, no es tu éxito, es ser fiel a Dios. Dios no me llamó a ser exitoso, no. Dios no me llama a llenar auditorios. Dios no me está llamando a construir templos. A lo que Dios me llama es a ser fiel a Él, a seguirlo. Y eso implica una cruz. Pero si yo recuerdo el llamado, seré fiel. Pero en el momento en que yo esté buscando la gloria, el éxito, el honor, los puestos, en ese momento me voy a convertir en la persona más
miserable. Si no tienes vocación, no se te ocurra, cualquiera que sea tu llamado, si es un llamado, síguelo, obedece a Dios. Si te está llamando al matrimonio, obedece, escucha la voz de Dios. Ponte atento a los signos, porque es muy grande. Sanar corazones, liberar a los oprimidos, resucitar a los muertos, implica desde el llamado que tú tienes. Un padre de familia, una mamá, creo que él me lo puede entender mucho mejor. Cuando se trata de resucitar el ánimo de sus hijos, cuando se trata de sanar el corazón de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Hacerlo gratis, cuando es una vocación, cuando ser mamá es una vocación, jamás vas a esperar un centavo de tus hijos. Pero cuando no es una vocación, estarás rasguñando el que se te aplauda. Estarás rasguñando el que se te atienda y se te agradezca de mil maneras. Cuando es una vocación, nuestro trabajo es ser fiel y esa es nuestra paga. Y este Dios, el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos bendice, el Dios que nos acompaña, el Dios que es fiel a su palabra, el Dios que nos bendice cuando confiamos en Él, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que le pedía a Dios: dame una misión, envíame a algo, yo quiero servirte en algo. Y Dios le contestó y le dijo: ve a tal encrucijada, en tal camino, y ahí vas a encontrar una roca muy grande. Quiero que la empujes. Y aquel hombre se levantó, siguió las instrucciones que Dios le había dicho y efectivamente encontró esa gran roca. Empezó a empujarla en la mañana, en la tarde, en la noche, al día siguiente, una semana, empezó a empujarla, hasta que se empezó a frustrar porque no la movía ni un centímetro, era demasiado grande. Y se empezó a frustrar más cuando la empujaba de una forma y de la otra, hasta que ya no pudo. Se quebrantó y empezó a llorar, sintiéndose miserable, sintiéndose que había fracasado en la misión que Dios le había dado. Hasta que Dios se compadece de él y se le vuelve a aparecer y le pregunta: ¿por qué lloras? Y aquel hombre le dice: porque he fracasado, no he podido mover la piedra que me pediste empujar. Y Dios le contestó: pero lo has hecho muy bien, porque yo no te pedí mover la piedra, yo nada más te pedí que la empujaras y lo has estado haciendo muy bien. Si prestamos atención al Evangelio el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que incluso siguiendo las instrucciones al pie de la letra, Jesús al final dice que existe la posibilidad de que no nos reciban y que no acepten el mensaje del Evangelio. Nuestra misión no es el convertir a nadie. Nuestra misión es ser fiel a Él, haciendo lo que Él nos ha pedido. Y lo que nos ha pedido es simplemente anunciar. La respuesta y los frutos también dependen de Él. ¿Cuál es tu misión? Que tengas un excelente día.